Como había dicho nuestra hermana Cristi, esta va a ser mi último domingo aquí en la iglesia, y nomás les quería dar las gracias por la oportunidad. Le quería dar gracias al pastor Alfredo por la oportunidad de poder estar aquí para compartir con todos. Además, el estudio que vamos a estar haciendo esta mañana es en el primero de Tesalonicenses. Y cuando estaba estudiando este libro, una de las cosas que me estaba enseñando Dios es que Él es el que nos mueve de lugar a lugar y de temporada a temporada. Y en verdad no conozco, no entiendo por qué me está moviendo en otra dirección, pero nomás les quería decir que mi corazón está con todos ustedes y voy a seguir orando para todos. Y me han animado mucho el pastor Alfredo y ha crecido mucho, me ha inspirado mucho Dios en este tiempo. Y vamos a seguir, cada uno de nosotros tenemos nuestro camino, cada uno tenemos nuestro lugar en el cuerpo de Jesús. Y Él nos mueve de lugar a lugar algunas veces, pero no entendemos algunas veces, pero sabemos que caminamos en fe, no con la mirada, pero caminamos con fe. Y ahí es donde vamos a empezar en el capítulo 3 de Tesalonicenses. Y por los que han leído este libro, o los que han estado aquí cuando estábamos enseñando por los primeros 2 capítulos, lo que miramos aquí, miramos la iglesia y cómo Dios usó a Pablo para empezar esta iglesia. Y si se acuerdan de así se acuerdan o si ya habían leído estos pasajes, Pablo nomás estaba allí en ese pueblo para un corto tiempo, no estaba ahí para mucho tiempo, eran unas cuantas semanas que estaba ahí con ellos, pero en ese tiempo empezó una iglesia ahí porque había muchos allí que no le gustaban lo que estaba predicando Pablo, que era la palabra de Dios. Los corrieron de allí y tuvieron que salirse. Y estaba preocupado Pablo, así en vez cómo seguía la iglesia que había estabilizado Dios por él. Y allí empezamos aquí. Vamos a empezar en el verso 17 del capítulo 2, para más agarrar una idea. Dice: pero nosotros, hermanos, es el 17 del capítulo 2, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Quería regresar. Pablo no estaba ahí con ellos, pero quería regresar, tenía deseo de regresar a ver cómo seguían. Dice: por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pues si se acuerdan, cuando estábamos estudiando los otros capítulos y cuando vamos al libro de Hechos, algunas veces nosotros tratamos de hacer cosas en nuestra misma enseñanza o en nuestra misma fuerza. Y así algunas veces lo que pasa, y vimos en el libro de Hechos, como cuando estaban decidiendo en qué dirección querían ir, y dice que querían ir en una dirección, y dice que el Espíritu de Dios les dijo no. Y luego querían ir en otra dirección, y dice que el Espíritu de Jesucristo dijo no. Y así, porque Dios ya sabía la dirección que quería que fueran ellos. Pero aquí miramos que dice que Satanás estaba estorbando. Algunas veces es Satanás, algunas veces es Dios los que nos dice, nos guía Él. Y pues si estamos tratando de hacer cosas
en nuestra misma enseñanza. Algunas veces cuando no está una puerta abierta, o Dios nos da la libertad de ir en la dirección que queremos ir. Necesitamos tener fe que Él ya sabe todas las cosas. Y por eso seguimos aquí, dice en el verso 19, dice, por cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorie. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Porque nosotros somos nuestra gloria y gozo. Y luego lo que empezamos aquí, empezando en el verso 3, o el capítulo 3, lo que quería hacer Pablo es, porque no tenían a ese tiempo como tenemos hoy, donde podemos agarrar información en un instante. Ahorita estamos pensando cómo está pasando con una persona, una situación, le podemos mandar un texto o le podemos hablar por el teléfono o podemos mandar un email, cosas así. A ese tiempo era diferente. Ya sabemos, por leemos el libro, que los corrieron de esa área, pero él quería saber cómo seguía la iglesia. Y por eso miramos en el verso 1 a 3, dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, tuvimos a bien a quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para afianzaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos saben que para estos estamos puestos. Y lo que miramos aquí, para empezar, ya no podía aguantar Pablo. Quería saber lo que estaba pasando en la iglesia que Dios lo había usado para estabilizar. Y se le pareció bien a mandar a Timoteo, y él se iba a quedar en Atenas. Y se quería quedar allí porque de por sí el pleito que tenían era con él, no era con nosotros, los compañeros. Él quería ir, pero él reconocía que si él regresaba, que iba a haber problemas. Y por eso él decidió quedarse ahí en Atenas y mandó a Timoteo. Él pensó que era buena cosa para hacer, y algunas veces es lo que necesitamos hacer nosotros. Algunas veces tenemos las cosas que queremos hacer nosotros, pero necesitamos buscar la dirección que Dios quiere para nosotros. Porque se nos hace bien a nosotros no quiere decir que es bien cosa, porque algunas veces lo que tratamos de hacer nosotros, tratamos de hacer cosas en nuestra carne, y tratamos de hacer cosas sin la fe que Dios nos ha dado. Y por eso algunas veces necesitamos parar y orar y preguntarle a Dios, ¿qué es? Yo sé lo que quiero hacer yo. Yo quiero confrontar esta situación en esta manera. Pero necesitamos buscar a Dios y decirle, pero en verdad, ¿qué quieres que tú hagas? Cuando éramos chiquitos, cuando estábamos nuestros niños chiquitos, cuando se enojaban unos a los otros, les decíamos, para un momento y cuenta a 10. Toma, respira, a ver, para que se le quite ese coraje para el momento. Y algunas veces es lo que Dios nos dice, cálmate. Tú quieres hacer cosas en tu propio modo, en tu carne, pero yo tengo otra razón, yo tengo otro motivo, porque todo lo que hace Dios en nuestra vida, Él tiene un motivo para hacerlo. Algunas veces no entendemos nosotros qué es ese motivo, pero Él sí sabe, y necesitamos caminar en fe, que Él ya sabe todo, y nada le sorprende. Y por eso mandó a Timoteo, que era nuestro hermano y ministro de Dios. Ese tiempo, ahorita usamos el nombre como ministro, como los que nos están dando la palabra de Dios,
Pero ese tiempo, la palabra ministro que se usa no era un título oficial. No quería significar como una persona que predicaba la palabra. La palabra era como eso de un mesero. Era alguien que estaba allí para servir a otros. Y eso era Timoteo. Timoteo estaba ahí para servir a otros. Y aquí estamos viendo que lo había mandado para servir la iglesia. No es como algunas veces lo que usaban en ese tiempo. Si decían que era ministro, quería decir que alguien que nomás estaba haciendo una obra para una persona o personas o una situación. Cuando se decían que eran esclavos de Dios, eso era más que estaban haciendo algo para Dios. Pero el ministro, quiere decir, a ese tiempo era más uno que estaba ayudando, uno que estaba sirviendo. ¿Y por qué mandó a Timoteo? Lo mandó para confirmar y para animarlos en su fe. Y todo en la Biblia tiene su orden. Antes de que puedan crecer en la fe, debían que confirmar, necesitaban tener estabilizado lo que creían. Y por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios, porque lo más que estudiamos la palabra de Dios, lo más que entendemos lo que Dios quiere hacer para nosotros. Y por eso dice que lo mandó para confirmar y para animarlos en su fe. El ánimo, si uno nomás lo está animando a alguien, lo pueden animar en una dirección que no es correcta. Pues hay muchos tienen su modo de decir, muchos tienen sus opiniones. Nomás necesita uno ver en el YouTube o en la televisión y tienen pastores que te dicen lo que quieres oír. De todas cosas. Si mira uno bastante van a hallar a alguien que les va a decir lo que quieren oír. Y por eso la diferencia de la religión del mundo y la religión verdad. Si viene una persona, si uno tiene como un problema y si va a buscar consejo a alguien, y si la persona te dice, pues deja darte mi opinión, lo que creo yo, levántate y salte de ese cuarto, porque la opinión del hombre cambia dependiendo de la persona, pero la palabra de Dios nunca cambia. Y por eso, si alguien está buscando consejo de alguien y le dice, pues vamos a la palabra, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Esos son los tipos de personas que queremos buscar consejo, porque esa persona te va a dar consejo sólido, no la opinión. Y por eso dice que quería que se confirmaran y que los animara, porque dice, y no es como estaba mandando a Timoteo Pablo para inspectar la iglesia, lo estaba mandando para que podía ayudarnos, para que los podía animar en el camino que iban. Y perdón, me perdí aquí por un momento. Y lo que estamos viendo aquí, cuando seguimos aquí, en el verso 4, dice, porque también cuando estábamos con vosotros, predicamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabes. El tiempo que estaba Pablo allí con ellos era corto, pero en ese tiempo les enseñó muchas cosas. Y aquí le está recordando que él les había dicho que siguiendo las cosas de Dios, siguiendo a Jesucristo, que iban a haber tribulaciones. Y como muchos de los religiosos, lo que han dicho, yo he platicado con mucha gente donde voy y les trato de traer las buenas noticias, y me dicen, oh sí, yo ya traté a Jesucristo y no trabajó para mí, no me sirvió. Es porque mucha gente lo que les dice cuando viene a conocer a Jesucristo, le dice, pues toda tu vida va a estar perfecta, no vas a tener problemas, no vas a tener tribulaciones, nomás acepta a Cristo y tu vida va a estar perfecta.
Para eso no es verdad, es lo al revés, porque lo que miramos aquí, miramos en el verso 3, dice que las tribulaciones están escogidas por Dios, dice, para estos estamos puestos. Dios ya sabe, algunas veces cuando nos metemos en tribulaciones es porque nosotros decimos algo mal o puede ser que hicimos una decisión que tratamos de hacerlo por nuestra mente en vez de buscar lo que quería Dios hacer para nosotros. Pero lo que miramos aquí, que hay algunas veces donde Dios apunta tribulaciones en nuestras vidas. ¿Por qué apunta tribulaciones en nuestras vidas? Para que nosotros podamos crecer por eso. Para crecer en nuestra fe en situaciones donde no tenemos otro remedio, pero a quedarnos fijos en los ojos a Dios. Ahí es donde crecen nuestra fe. Las aflicciones que llegan algunas veces son designadas para nosotros. Dios nos está creciendo por eso. Y Pablo quería que los tesalonicenses supieran que su tiempo de sufrimiento presente estaba bajo el control de Dios. No era que Dios estaba enojado con ellos. Muchas veces dicen, pues Dios está enojado conmigo, pero eso no es la verdad. Algunas veces Dios quiere lo mejor posible para nosotros, pero nosotros queremos las cosas más fáciles. Y no crecemos si Dios nos pone por tribulaciones. No podemos crecer si no tenemos una oportunidad de nuestra fe estar probada. Y por eso dice, no se sorprendan, dice, cuando llegan esas aflicciones, porque Él ya les había dicho. Algunos creen que los cristianos no deben sufrir aflicciones y que Dios quiere enseñarlos solamente por su palabra. Y sí nos enseña por su palabra, pero también nos enseña por las tribulaciones que pasamos, pruebas y tribulaciones. Es verdad que hay mucho sufrimiento que podíamos evitar simplemente si obedecimos lo que dice la palabra de Dios. Algunas veces nosotros nos ponemos en situaciones porque no estamos en verdad buscando a Dios en las decisiones que hacemos, pero es imposible evitar sufrimientos. El sufrimiento es parte de nuestra enseñanza, es parte de nuestro camino con Dios, y por eso necesitamos ver eso. Y porque Dios o Jesucristo es nuestro ejemplo y vivimos nuestras vidas siguiendo el camino que Él estableció para nosotros, Él también tuvo que sufrir. Ve conmigo al libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. Vamos a empezar en el verso 10. Capítulo 2, el verso 10. Empieza la palabra de Dios. Dice, porque era propio de aquel por suya causa son todas las cosas y mediante el cual todas las cosas subsisten, que en su diseño de ir llevando muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por medio de padecimientos, el autor de la salvación de ellos. Y ese es nuestro Jesucristo. Él es el autor, Él es el primero. Y dice, en el verso 11, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, porque Él es santificado, nosotros somos santificados por Él. El verso 12 dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te cantaré himnos.
Y otra vez, yo estaré confiado en Él y de nuevo, y aquí yo y los hijos de Dios que me dio. Es que esos son nosotros. Es así que por cuanto los hijos han tenido en comunión una carne y una sangre, Él también participó, aquí miramos, participó igualmente de lo mismo, para por medio de la muerte destruir el poder al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Él sufrió para nosotros, es lo que miramos aquí. Seguimos, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no viene en auxilio de los ángeles. Dios no necesita estar ahí para los ángeles, dice, sino que viene en auxilio de la descendencia de Abraham, que somos nosotros, por lo cual debía ser un todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios le refiere, para hacer propiciación para los pecados del pueblo. Pues en cuanto el mismo fue probado mediante, aquí miramos el 18, dice, pues en cuanto el mismo fue probado mediante el sufrimiento, hasta Jesucristo tuvo que ir por sufrimiento para una razón, y por esa razón, dice, es poderoso para venir en auxilio de los que son tentados. Él fue tentado en todas las cosas que nosotros podemos ser tentados, pero no pecó. Y por eso dice que Él tuvo que sufrir. Él tuvo que sufrir. Y seguimos en el libro de Hebreos. Ahora vamos a ir al capítulo 5. Vamos a ver el capítulo 5, el verso 5 a verso 9. Verso 5 a verso 9. Y dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose su sumo sacerdote, sino el que lo habló así: tú eres mi hijo, yo te engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, aquí vamos a ver, en día de su carne, dice, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor. Si se acuerda, cuando estaba en el jardín, estaba sudando sangre. No es que no era que no creía que Dios podía no lo podía hacer save, pero ya sabía que necesitaba hacer lo que necesitaba hacer, pero de todos modos estaba orando a Dios que si había un modo donde le podía pasar esa copa. Pero dice, de todos modos, dice, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarlo de la muerte, fue oído y causa de su piedad. Pero mira el 8, dice, y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Era hijo, pero de todos modos, él tuvo que aprender, dice, la obediencia. Para si Dios puso a Jesucristo por lo que lo puso, nos va a hacer a nosotros lo mismo y algunas veces más. Porque ha dicho en otros tiempos, en verdad Dios no está interesado en nuestro gozo, que vivimos una vida gozosa. Lo que Él quiere es que vivimos una vida bendecida. Santidad, una vida de santidad. He doesn't want us to be happy, He wants us to be holy. Es lo que quiere.
Y mucha gente dice, pues Dios está enojado conmigo porque me está pasando esta cosa y no conozco por qué me está pasando. Y muchas veces Él está usando estas cosas para refinarnos, para sacarnos las cosas del mundo y nos llenan de las cosas de Él. Y lo que miramos aquí, y seguimos, dice que todas las cosas todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Dice, por eso Dios, por medio del sufrimiento, tenía, lo que leemos ahorita, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos, dice, porque todos son del mismo Padre, tanto los consagrado como el que los consagra. Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos al decir en la Escritura. Y lo que miramos aquí, en lo que apenas habíamos leído aquí, pero lo que pasa muchas veces, lo que miramos como persecución, muchas veces miramos la aflicción, porque son dos diferentes cosas. Las aflicciones que manda Dios no es la misma como tener persecución. Algunos creen que la aflicción significa que Dios está enojado con ellos. Pues Dios me está pasando por esta cosa porque está enojado conmigo. Y en verdad no es verdad. No es que Dios está enojado con el creyente. La verdad es que la aflicción significa que Dios nos ama lo suficiente como darnos lo mejor cuando solo deseamos lo fácil. Y algunas veces no queremos las cosas que sean fáciles, pero dice Dios, así no puedo trabajar yo. No te voy a dar unas cosas fáciles, te voy a dar las cosas difíciles porque de allí va a crecer tu fe. Y es lo que miramos aquí. Seguimos, dice, el sufrimiento está en todas partes y parte de él es el resultado de la lealtad a la fe. Algunas veces, si no tenemos bastante fe, Dios nos deja ir por cosas para que nos crezca nuestra fe. Por eso Dios es el que gobierna todo. Él está sobre todo y necesitamos entender y aceptar que hay algunas veces donde Dios deja que pasen cosas en nuestra vida o dolores que son cosas que Él ha puesto en nuestra vida para una razón, para su motivo. Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Y nosotros necesitamos vivir nuestra vida con fe que Dios está haciendo lo que necesita hacer. Luego seguimos en el verso 4 de Tesalonicenses 3. Miramos que la aflicción no necesitamos estar sorprendidos. No le dice aquí, no necesitamos, dice en el verso 4, dice, yo les he dicho antes cuando estaba con ustedes, dice, cuando Pablo estaba con los tesalonicenses, ¿se acuerdan? Nomás estaba ahí para unos cuantos meses, unas cuantas semanas. Y esta letra nos está escribiendo nomás como unos cuantos meses después que no estaba ahí con ellos y le estaba recordando, cuando estaba contigo te había dicho que iban a tener problemas, iban a tener tribulaciones, dice. Y hasta dice, nuestro Jesucristo nos dice en Juan 16:33, dice, estas cosas te he hablado para que en mí tengas paz. Dice, en el mundo tendrás aflicciones. Pero dice, pero ten confianza porque yo he vencido el mundo. En este mundo vamos a tener, hasta Jesucristo nos dice, vas a tener tribulaciones, pero dice, ten confianza porque yo he vencido el mundo. Y eso es una cosa que necesitamos realizar como cristianos. Y dice, no te sorprendes cuando te está pasando algo como si fuera cosa rara. Porque eso es parte del refinamiento
de nuestro caminando con Jesús, sufrimos tribulaciones, como en la parábola que nos dio en Mateo 13, de las diferentes semillas, que cuando llegaron las tribulaciones y las persecuciones por causa de la palabra, Jesús les dijo que cuando venían estas tribulaciones, que necesitaban tener fe, y esa fe es como estaba probada. Y es la misma cosa que le está diciendo Pablo a los tesalonicenses también. Luego seguimos en el verso 5 y dice, porque tenía una urgencia Pablo, tenía una urgencia para enviar a Timoteo, porque él quería saber si había seguido la iglesia o si se había caído por la persecución que estaba pasando. Y dice, porque dice, cuando ya no podía soportarlo más, Pablo apenas podía soportar el pensamiento que la fe de los tesalonicenses se habían desmoronado bajo de la temporada de aflicción, y por eso mandó a Timoteo para animarlos y para ayudarlos. Dice, lo mandó para no nomás animarlos, pero para ayudarlos también, como vimos a un principio cuando dijo que Timoteo era un ministro. Lo había mandado para ayudarles. ¿Y por qué? Porque cuando vienen las tentaciones del mundo, cuando vienen las persecuciones del mundo, ahí está el tentador, ahí está el diablo, tratando de decirnos que no podemos sostener lo que nos está pasando. Por eso dice, para que el tentador no los tentará en alguna manera. Pablo reconocía que el tentador, que es Satanás, quería explotar a la temporada de sufrimiento que estaban pasando. Es la misma cosa como con Job, es la misma cosa. Satanás quería tentar a los tesalonicenses para que renunciaran a Dios. Y si habían hecho eso, todo el trabajo que había hecho Pablo fuera por nada. Todo lo que había hecho fuera como no había pasado. Y por eso dice Pablo, le quería mandar ayuda para que evitaran, que no cayeran bajo de esta aflicción. Y por eso mandó a Timoteo, porque él entendía y le quería decir a ellos también que entendieran que la aflicción era necesario para el crecimiento de la iglesia y para ellos también. Y muchas veces lo que pasa, si uno que está haciendo su obra del día, está en su trabajo, está caminando, y Dios te pone a una persona en la mente, a lo menos lo que necesitamos hacer es parar y orar para esa persona. Pero si tenemos una oportunidad de hablarles por teléfono o mandarle un texto, algunas veces es lo que hace puede ser que no somos solos. Necesitamos entender que nosotros somos parte del cuerpo de Jesús, y porque somos parte del cuerpo de Jesús, nos usa unos a los otros para ayudarnos unos a los otros. Y muchas veces cuando uno está pasando por una situación y no saben cómo salir de esa situación, no es como tenemos las answers, las respuestas, pero muchas veces nomás un texto o a llamarle por un teléfono, estoy orando para ti, Dios me puso en mi corazón para orar para ti. Y esto es lo que necesitamos hacer algunas veces. Y con lo que regresó, mandó a Timoteo, y regresó Timoteo para decirle que no nomás estaba bien la iglesia que habían estabilizado por Dios, pero estaba creciendo. Y con eso le dio ánimo a Pablo. Pablo era uno de los apóstoles, pero de por sí por el Espíritu Santo, tenía fuerzas supernaturales, pero también era hombre de carne. Y también él tenía sus tiempos de lauda, y tenía tiempos donde se cansaba y donde estaba desanimado. Y con lo que había regresado, cuando regresó Timoteo con las buenas noticias,
eso le dio como energía a Pablo. Dice, nos traíste buenas, en verso 6, dice, nos traíste buenas nuevas de tu fe y de tu amor, dice. Cuando Timoteo regresó de su visita a los tesalonicenses, les trajo buenas noticias a Pablo y le estaba enseñando que estaba creciendo su fe y su amor. Era la combinación de las dos, que eran las buenas noticias que había regresado Timoteo para Pablo. Pero cuando seguimos dice, para que te acuerdes siempre de nosotros. Y también lo que le ayudó Pablo, porque se acuerdan cuando lo sacaron del pueblo, muchos estaban pensando pues que en verdad era apóstol o nomás estaba aquí para tratar de sacarnos el dinero. Pero sí que le trajo Timoteo, les dijo que no creían lo que estaba pasando, lo que estaban diciendo otros de él, y no lo estaban creyendo, porque él estaba viendo el efecto de las nuevas, de las buenas nuevas en Pablo. Dice, en toda nuestra aflicción y angustia fuimos consolados, dice. Con lo que trajo Timoteo, eso le dio consuelo a Pablo. Y es cuando se sentó a escribir esta carta. Y miramos en el 1 Corintios 2, verso 3, dice que, sin embargo, desde que dice que cuando vino a Corintios, es donde escribió esta letra, dice que estuvo con nosotros en debilidad, dice, en temor y en mucho temblor. Estaba bien desanimado, y con las noticias que trajo Timoteo a Pablo, eso le dio más energía para seguir, y es cuando se sentó a escribir esta letra. Se sentía mucho mejor saber que la iglesia de Tesalónica estaba bien y estaba creciendo. Y luego empieza su oración. Dice que dio gracias a Dios para ellos, dice. Estaba bien agradecido y le daba gozo que estaba creciendo y que estaban firmes en el Señor. Y por eso le ayudó para ver lo que estaba pasando. Pero aquí empieza en el verso 10 empieza la oración que tenía Pablo para ellos. Y dice, orando mucho de noche y de día. Estaba orando. ¿Qué estaba orando? Estaba orando que Dios le diera oportunidad de regresar a verlos de cara a cara. Y era buena cosa que estaba siguiendo la iglesia, pero él entendía, porque él era uno de los apóstoles, él entendía que podía hacer más para animarlos, para si estaba allí con ellos. Y por eso dice que, ¿por qué lo quería ir? Porque quería que perfeccionaran lo que faltaba, que era su fe. Tenían fe, pero conocía Pablo que podían tener más fe todavía. Así él estaba ahí para ayudarles. Y por eso estaba orando. Dice en el verso 11 que Pablo estaba orando para poder reunirse con ellos pronto, porque él conocía que necesitaba estar allí para ayudarles en su fe, y porque él tenía la influencia que Dios le había dado por el Espíritu Santo, la aplicación siendo el apóstol, ya conocía que necesitaba estar allí. Pero el resto que tiene dice, y el mismo Dios y Padre nuestro, y dice, y nuestro Señor Jesucristo. No son dos diferentes personas que está orando, es la misma persona. Dice, el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Jesucristo. Son dos personas, pero se mira como uno. Es como dijo Dios o Jesucristo en Juan capítulo 10, verso 13 o 30, donde dice, yo y mi Padre unos somos. Es la misma cosa aquí. La idea aquí es el sujeto es compuesto de un verbo singular
quiere indicar que es la unidad de la deidad. Y por eso dice, Dios estaba orando a Dios el Padre y también estaba orando a Jesucristo. Y dice, deseo Pablo de regresar para estar ahí con ellos. Pero también lo que necesitamos a conocer es que todo lo que estudiamos en el Nuevo Testamento es por lo que escribió los apóstoles. Los apóstoles originales, dicen muchos que hay apóstoles modernos, y en verdad no hay apóstoles modernos. Los apóstoles son los que Dios o Jesucristo apuntó, esos son los que caminaron con Él, y hay muchos que se dicen, pues yo soy y hay muchas religiones que se han puesto diciendo que ellos son el que estableció la religión, son apóstoles, pero en verdad nomás eran los originales. La iglesia estaba fundada sobre los apóstoles, siendo Cristo mismo los que los puso, porque Él nos dice la Escritura, la palabra de Dios, que Él es la piedra singular, que es Jesucristo. Es eso en Efesios 2:20. El fundamento del nuevo Jerusalén son los 12 apóstoles, y eso miramos en el Apocalipsis 21:14. Eso es lo que significamos que él entendía que él era uno de los apóstoles, y por eso estudiamos la palabra. Pero para terminar aquí, le está suplicando, en el verso 12, está suplicando Pablo a ellos que tienen fe, pero deben aumentar y abundar en amor también. Es la fe y el amor, van mano y mano. Y por eso dice en el verso 12, dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Eso no era una iglesia que no tenían amor, pero pueden crecer y pueden crecer más en el amor. Y Jesús nos habló del lugar esencial que tiene el amor para marcar a los cristianos, los que en verdad son de ellos, de Él. Porque dice, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvies amor los unos por los otros. Eso es Juan 30:35. Así nos conocemos unos a los otros, por la cantidad de amor que tenemos para unos a los otros. Y también el apóstol de Juan estaba hablando de ese principio, cuando dice, si alguno dice, amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso, dice. Pero si te amas a Dios, pero odias a su hermano o su hermana, dice, eres mentiroso. Ahí es la verdad. Como se dice, you can't sugarcoat it. Como dice, no puedes poner dulce a eso. Es lo que es, ¿verdad? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? Primero de Juan 4:20. No podemos escoger quién vamos a amar. Y muchas veces es lo que dice la gente. Dice pues este sí amo, pero esto no quiero, porque no me cae bien. En verdad necesitamos amar a todos. Amén. Y lo que dice aquí también dice, necesitan amarse unos a los otros. Y Pablo se pone como ejemplo para ellos, porque dice, así como lo hacemos con vosotros. Dice, si quieres ver un ejemplo de cómo amar, mírame a mí. Y muchas veces quisiera decir que yo que puedo decir la misma cosa, pero no siempre me porto bien. Pues no sé si podría decir eso yo, pero aquí Pablo te dice, si quieres ver qué es el amor que Dios quiere para nosotros, mírame a mí, úsame a mí como ejemplo. Y quieres seguir en el verso 13, le está suplicando que necesitan establecer más amor en sus corazones, y no nomás amor, pero la santidad. Necesitaban afirmar, dice, con vuestros corazones la santidad. Pablo sabía que Dios quería que los teolosenses y que también nosotros
que tuviéramos más lugar en nuestros corazones para confirmar la santidad que Dios nos quería dar. La idea detrás de la santidad no es ser apartado de las cosas del mundo y poner nuestra vista en solamente Dios. Lo que necesitamos hacer es, si podemos hacer eso, necesitamos separarnos del pecado, nos necesitamos separar de las cosas del mundo y necesitamos vivir nuestras vidas solamente para Dios. Y por eso lo que necesitamos entender, estaba leyendo un libro de alabanza que está escrito por A.W. Tozer. Y a un principio, y digo muchas veces lo que pasa, de por sí necesitamos tener una balance, ¿verdad? Pero cuando en la introducción el libro está hablando un poquito de la vida de Tozer, y él tomaba tanto tiempo con Dios que mucha gente creía que estaba, que no, como si estaba, que tenía mucho orgullo porque no compartía con mucha gente. Hasta cuando venía a cenar, se sentaba con su esposa y sus hijos, pero no decía mucho. Y no se decía mucho porque muchas veces estaba en oración y tenía esa conexión con Dios y no quería quebrar esa conexión de Dios. Y en el minuto que terminaba de comer se regresaba a ir a orar y estar con Dios. Digo, algunas veces necesitamos tener más una balance, pero lo que necesitamos entender es que necesitamos conectarnos con Dios y las cosas del mundo ya no deberían que ser tan importantes. Y bueno, para terminar, dice que le estaba diciendo que necesitaban seguir en sus corazones a buscar la santidad. El corazón debe que ser santificado primero, y lo que quiere el diablo hacer es quiere desarrollar lo exterior y para que de afuera nos miramos como somos cristianos. Y mucha gente se dice que son cristianos, pero no están viviendo la vida que Dios los quiere que viven. Y que es cuando en Mateo 23, verso 27, dice que ese tipo de personas son como sepulcros blanqueados y llenos de muerte. Se miran bien de afuera, pero adentro hay pura pudrez, pura cosa. Pudrición. Y para terminar, la oración que tenía Pablo para los tesalonicenses, esa palabra no puedo decir, lo que quería decir, quería que entendieran por la oración que le estaba dando, quería que sabieran que Dios era donde toda la sabiduría y la autoridad que Él tenía venía. Y también quería que ellos abundaran en amor, pero la cosa más importante que ellos necesitaban realizar, que Jesucristo podía venir en cualquier momento. Así vivimos nuestras vidas. Necesitamos vivir nuestras vidas como va a venir hoy o va a venir mañana. No sabemos por seguro, pero necesitamos estar listos. Y luego ha preguntado antes, cuando llega Jesucristo, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar viendo la tele, orando, ¿es verdad? Vamos a estar viendo la televisión, vamos a estar haciendo algo. Dormido está mejor que viendo la televisión. Por eso necesitamos estar listos cuando venga Jesucristo, porque puede ser cualquier tiempo. Y es lo que les quería estabilizar ellos en sus corazones y en sus mentes. La fe era importante, el amor era importante, pero lo más importante es que vivimos nuestra vida como Jesucristo va a venir en cualquier momento. Y ahí nos quedamos a terminar. Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias para su palabra, la oportunidad de poder predicar. Y mi oración es que cada uno de nosotros en este cuadro, en esta iglesia, que seguimos en el camino que usted nos ha estabilizado y por la dirección que usted nos da, que podamos traer muchos más a su reino. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.